Hermanos, que el Señor les bendiga. En esta ocasión queremos seguir con este formato de prédicas cortas. El día de hoy vamos a tocar un tema que se llama ¿Es Dios creador de todo? Y para esto vamos a basarnos en el libro de Job, capítulo 38. Dice la palabra del Señor. ¿Quién es? Desde el versículo 1, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus basas? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Hermanos, este tema surge a raíz de algo que se está moviendo el día de hoy. Vemos que la palabra del Señor nos dice que las cosas fueron creadas, el universo fue creado, el ser humano fue creado, todo lo que nos rodea, todo lo que nosotros podemos ver, dice la palabra de Dios que Dios lo creó todo. Pero hay algo muy interesante, y es que hoy en día la humanidad dice lo contrario de lo que la Biblia nos establece. Hoy en día, hermanos y amigos que nos escuchan, hay muchas personas refugiándose en diversas religiones, otros refugiándose en el ateísmo, pero porque quieren buscar una respuesta concreta, quieren buscar la verdad sobre la creación, el origen de la vida humana. Y por esta razón, hermanos, es que existen demasiadas corrientes, demasiadas religiones. Por esta razón es que existen personas que niegan la existencia de Dios por el simple hecho de que porque no entienden lo que la Biblia dice, llegan a la conclusión: Dios no es real. Pero, ¿qué dice la palabra del Señor? En el libro de Génesis capítulo 1, dice la palabra que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y no solamente eso, sino que Dios lo crea todo, pero al mismo tiempo todo entra en un proceso donde Dios empieza a hacer las cosas detalladamente, donde Dios no solamente crea, sino que detalla y empieza, hermanos, a ordenar todo lo que Él creó. Y con esto, ¿qué quiero decir? Dios no solamente creó, sino que Dios, al momento que crea el universo entero, Dios empieza a darle orden, empieza a hacer funcionar todo lo que Él creó. Dice la palabra del Señor que Dios empieza a dividir la luz de las tinieblas, empieza a descubrir la tierra firme de las aguas. Y no solamente eso, sino que la palabra del Señor dice que Dios empieza a hacer funcionar el sol, las estrellas, todo lo que nosotros vemos. No solamente Dios lo crea, sino que Dios es tan poderoso, Dios es tan sabio, Dios es sumamente inteligente, que también nos describe cómo es que hace funcionar todo lo que Él creó. Dice la palabra del Señor que cuando Dios crea la vegetación, cuando Dios crea a los animales, no solamente los crea, sino que establece que la diversa variedad de especies que existe entre vegetación y entre animales. Algo, hermanos, completamente increíble, porque no hay nada, hermanos, que nos pueda demostrar cómo es que fue el origen de la vida, cómo es que se originó verdaderamente la existencia humana, la existencia en general de la vida y de la creación del universo. Detrás, hermanos, con esto quiero decir que detrás de todo hay un creador. Detrás de todo lo que nosotros podemos ver y contemplar, hay alguien que lo creó. Y es que la palabra del Señor dice que en el principio Dios lo creó todo. Entonces, hermanos, hay algo muy importante también. Dice la palabra del Señor que dice la palabra del Señor que cuando Dios crea
al ser humano lo crea a su imagen y semejanza y dice que lo crea del polvo de la tierra. Ahora, hermanos, científicamente el cuerpo humano está compuesto por diferentes elementos que se encuentran en la tierra. Esto quiere decir, hermanos, que no es una coincidencia que la ciencia está descubriendo todo lo que la Biblia ya nos decía desde muchísimo tiempo atrás. Esto nos, hermanos, para aquellos que aún no creen que la palabra del Señor es la verdad, esto, hermanos, es para quitarle la venda de los ojos. Esto es para mostrar, hermanos, que realmente Dios fue el creador de todo lo que nosotros vemos. Y cuando Dios crea al hombre, dice que lo hace a su imagen y semejanza. Y no solamente eso, sino que dice algo muy importante y algo, hermanos, que hace una diferencia entre todo lo creado. Y es que al ser humano Dios dice que le sopló aliento de vida. Y dice la palabra que el hombre fue un ser viviente, un ser racional. Por esa razón, hermanos, nosotros somos seres tripartitos. Esto quiere decir que nosotros tenemos espíritu, alma y cuerpo, hermanos. Algo muy interesante, porque ningún animal creado, ni nada de lo que nosotros vemos es un ser racional. Los animales no son racionales, sino solamente el ser humano. Y por esta razón, hermanos, es que hay una diferencia muy grande. Y por esta razón también, hermanos, es que el Señor nos hizo a su imagen y semejanza, a diferencia de los animales. Pero hoy en día, ¿qué es lo que se está promoviendo, hermanos? El ateísmo es algo completamente contrario a lo que la palabra del Señor dice. Hay personas que por el simple hecho de no entender, no creen en Dios y niegan su existencia. Pero yo pregunto en esta hora, por el simple hecho de no entender algo, es completamente errado llegar a la conclusión de que Dios no es real. La palabra del Señor nos da tantas referencias, tantas evidencias que nos ponen a pensar y que nos hacen ver que a pesar de todo lo que hoy en día se está moviendo, de las diversas religiones, de los diferentes caminos que el ser humano ha tomado, solamente hay una verdad y solamente hay un camino. Y dice la palabra del Señor que Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie en ninguna religión te va a decir eso, porque, hermano, Jesús estaba completamente seguro de lo que estaba diciendo, porque Él es Dios y Él es el único camino que nos lleva a la verdad y la vida. Y no solamente eso, sino que también dice la palabra del Señor que conoceríamos la verdad y la verdad nos haría libres. Eso es algo muy importante, hermanos. Todo aquel que ha rendido su vida a Cristo, todo aquel que ha venido ante los pies de Cristo a rendir su vida, hemos conocido que Dios es real. Y que a pesar de los miles de caminos, miles de religiones que existen hoy en día, solamente Jesucristo es la verdad. Hermanos, pero hoy en día el ser humano va en contra de la palabra del Señor. Hoy en día el ser humano quiere ser superior a Dios, porque la soberbia, hermanos, es tan grande. La soberbia es un problema terrible que está asolando a mucha gente hoy en día. Por eso muchos quieren ser más que Dios. Por eso muchos quieren saber incluso más que Dios. Dicen por ahí que todo lo que fue creado fue a causa de una consecuencia de accidente, fue a causa de la casualidad. El ser humano fue creado, dicen, por resultado de una evolución, por un accidente. Dicen también que el universo entero fue creado de una explosión y accidentalmente todo el universo, toda la complejidad del universo y toda la complejidad de la vida fue creado por un accidente. Pero esto es ilógico y completamente, hermanos, antibíblico, porque si nosotros vamos a la palabra del Señor, detrás de toda la creación hubo alguien que hizo todo detalladamente y que utilizó medidas exactas, porque dice la palabra del Señor que Dios empezó a alinear todo lo que había creado. Dice la palabra del Señor, hermanos, que Dios
le dedicó 6 días a todo lo que había creado. Y en el 7º día tuvo descanso de todo lo que creó. Ahora, hermanos, es imposible realmente que todo lo que nosotros vemos haya sido creado o producto de la casualidad, porque, hermanos, realmente esto es algo completamente ilógico y completamente contradictivo. Pero los ateos dicen que todo fue resultado de un accidente. Y hablando lógicamente, hermanos, yo pienso que es más lógico creer que Dios lo creó todo a creer que todo se formó por una consecuencia de accidentes. Pero vuelvo a repetir, la soberbia se ha apoderado del ser humano y la soberbia ha hecho que muchos piensen y lleguen a la conclusión de que Dios no es real, de que Dios no existe. Pero yo pregunto en esta hora, hermanos, si hermano y amigo que nos escuchas por medio de esta prédica, por medio de estos medios que estamos llevando a cabo, yo te pregunto algo muy importante. Dice la palabra del Señor en el capítulo que nosotros acabamos de leer de Job, capítulo 38, que después de todo el proceso que este personaje pasó, después de todo el silencio que Dios guardó durante este proceso, Dios le responde a Job con preguntas. Hermanos, y son preguntas imposibles de responder por el ser humano, porque no hay nada, hermanos, que nosotros podamos ahora sí que responderle al Señor, porque toda esta serie de preguntas desde el capítulo 38 nos dicen, hermanos, de que si nosotros sabemos, tenemos que responder lo que Dios nos dice. ¿Y qué nos dice Dios? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Qué le responderías a Dios si Dios te hiciera esa pregunta? Yo creo que nadie tendría una respuesta para esa pregunta, porque nadie de nosotros ni nada en este mundo lo puede saber, sino solamente Dios, pues nadie estaba en ese momento que Dios estaba creándolo todo. Ahora, hermanos, en el capítulo 42 del mismo libro de Job hay algo muy, muy importante. Y dice la palabra del Señor: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Dese cuenta de esta gran declaración que hace Job. Y es que en ese momento, hermanos, cuando Dios le hace esas preguntas, él se da cuenta lo pequeño que es. Él se da cuenta, hermanos, que humanamente nosotros no somos nada en comparación con Dios. Que nosotros solamente somos personas limitadas en conocimiento y que Dios lo trasciende todo, porque nosotros, hermanos, no podemos comprender más allá de lo que Dios puede realmente conocer. Por esta razón, hermanos, Job reconoce que Dios es grande, que Dios es poderoso y que las cosas que Dios hace muchas veces nosotros no las podemos entender porque nosotros somos seres limitados. Y por tal razón, hermanos, él en este capítulo 42 reconoce que él hablaba lo que no sabía. Pero ahora no solamente había escuchado todo lo que Dios hacía y todo lo que Dios era, sino que ahora dice que sus ojos veían algo muy importante. Dice: mas ahora mis ojos te ven. Y esto es impresionante, hermanos, porque ahí es donde se va la soberbia, ahí es donde se va la altivez, ahí es donde toda la humanidad, hermanos, toda nuestra naturaleza se va y solamente, hermanos, queda darle lugar a la grandeza de Dios, porque realmente, hermanos, Él lo creó todo. Realmente Él es un Dios poderoso y no podemos compararnos a la grandeza de Dios. Hermanos, por esta razón yo les invito en esta hora a proclamar el Evangelio de Cristo, a demostrar que hay mucho más evidencias de que Dios lo creó todo
a las simples especulaciones y teorías de que Dios no es real y que somos producto de la casualidad. Déjenme decirles, hermanos, que lo que Dios ha hecho no tiene otra explicación, no hay otro camino, no hay, hermanos, otra manera de explicar la existencia de la vida humana y la existencia de la creación, sino que fue todo diseñado gracias a Dios, gracias a ese Dios creador que estuvo detrás de todo. Hermanos, les quiero alentar a seguir adelante, a seguir predicando la palabra del Señor y a derrumbar todo argumento que vaya en contra de la palabra del Señor, porque la palabra de Dios es la verdad y nada por encima puede estar. Hay mucho más de qué hablar sobre este tema, hermanos, pero yo les invito a estar pendientes de las siguientes predicaciones y con ayuda del Señor nosotros vamos a estar realizando estudios completos. Entonces, hermanos, yo espero que haya sido de gran bendición esta palabra que el Señor nos ha hablado el día de hoy. Sigan pendientes de las siguientes prédicas que se van a estar llevando a cabo y que la gracia y la paz del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén.